Cuando Diana, una mujer soldona, entró en un restaurante, todo lo que quería era conseguir su comida y volver al trabajo. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando el personal se negó a atenderla. Al día siguiente, volvió e hizo algo impactante. Ese fatídico día, Diana entró en el restaurante durante la hora punta del almuerzo. La mayoría de los trabajadores estaban en la pausa para comer, y como tal, el restaurante estaba lleno de clientes. Fue un día bastante ajetreado para el personal. A su alrededor se oían los susurros de los clientes. Todos hablaban en voz baja. Era como si romper la tranquilidad del restaurante fuera un sacrilegio. Diana llevaba trabajando duro desde por la mañana. Tenía que informar a dos de sus superiores que habían estado en extremos opuestos de la ciudad. Había tenido que lidiar con el tráfico y aún así consiguió hacer su trabajo. Ahora solo podía pensar en su próxima comida. Estaba hambrienta y lo único que quería era comer y recuperar sus fuerzas para que pudiera volver al trabajo después de su pausa para comer. Sin embargo, desde el momento en que puso un pie en el restaurante, notó que el lugar se volvía un poco más silencioso. Cuando todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarla, todos intentaban ocultar que estaban mirando, pero fracasaban estrepitosamente en el intento. Esto la incomodó un poco. Se preguntó por qué todos la miraban. Se sintió un poco cohibida y se preguntó si su ropa estaría rota o sucia. Ella no dijo nada, sin embargo, y esbozó una débil sonrisa mientras se adentraba en el restaurante en dirección al mostrador. Vio que los ojos aún la seguían, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo extraño de todo aquello. Era la única persona negra del restaurante. Se detuvo y miró a su alrededor. No había ni un solo negro en el edificio. No el camarero, ni el personal del mostrador, no los patrones, nadie. Esto la hizo sentirse aún más cohibida, mientras se preguntaba cuál podría ser la razón. Se encogió de hombros y continuó hacia el mostrador. Hasta ahora, aún no había visto nada que la disuadiera de comprar allí su comida. Se detuvo ante el mostrador. El nombre en la etiqueta del personal decía Nora. Diana le hizo una seña a Nora y empezó a hacer su pedido. Cuando terminó, dijo que lo quería para llevar, porque no podía comer en el restaurante por falta de tiempo. Sabía que si acortaba su pausa para comer, podría terminar todo a tiempo, para poder cerrar temprano por hoy. Sin embargo, mientras hablaba con Nora, se dio cuenta de que la señora no le prestaba atención. Nora siguió hablando con su compañero, y de vez en cuando, se rieron en voz baja como si estuvieran compartiendo un chiste interno. Esto desconcertó a Diana, y golpeó suavemente el mostrador con la palma de la mano, frustrada. Le preguntó a Nora por qué no tomaba su pedido y la ignoraba. Nora la miró con el ceño fruncido y le dijo que dejara de hacer ruido. Le recordó a Diana que no era la única que estaba allí, y ella debía esperar su turno. A Diana le pareció confuso porque era la que estaba más cerca del mostrador, y ni siquiera había cola. Diana volvió a llamar su atención y repitió la orden. También dijo que no le gustaba la forma en que Nora estaba actuando. Nora se limitó a sonreírle y pidió de mala gana su pedido. Por tercera vez ese día, Diana repitió la orden a Nora, que luego decidió a regañadientes ir a buscarlo. Pero antes de irse, como si fuera una última indirecta a Diana, hizo una pausa para ver un breve vídeo con su colega y luego se echó a reír mientras se marchaba. Diana observó todo esto pero no dijo nada. Se limitó a esperar su comida. Tenía muchas ideas de lo que podía hacer, pero no tenía tiempo. Lo más importante para ella era conseguir su comida e irse. Sin embargo, estaba a punto de conseguir mucho más que eso. Cuando Nora regresó y le entregó la comida, Diana se sorprendió al ver que no era su pedido. Nora había servido algo totalmente distinto de lo que quería. Diana estaba desconcertada. No tenía ningún sentido. ¿Cómo pudo estropear su pedido porque nadie más había hecho ningún pedido? Le devolvió la comida a Nora y le dijo que no podía aceptarla porque no era lo que había pedido. Nora parecía sorprendida, y entonces se enfadó. Le dijo a Diana que estaba pasando por muchas cosas, y no necesitaba que le pusiera las cosas difíciles. Estaban en su mejor momento del día, y Diana tuvo que lidiar con ello. Nora le dijo entonces que tenía que tomar la comida así. No se podía hacer nada más. Ahora era el turno de Diana de enfadarse. Ya había soportado mucho de Nora, y esto era el colmo. El personal había sido grosero con ella desde que la vio, y Diana estaba harta.
Le dijo a Nora que hiciera bien su pedido porque de ninguna manera iba a aceptar la comida. Dijo que no era solo porque no quería comer esa comida, sino también porque tenía un ingrediente al que era alérgica. No podía atreverse a comerlo por su propio bien. Nora solo puso los ojos en blanco y dijo que no le importaba. Dijo que estaba segura de que Diana se lo estaba inventando. Entonces Nora le dijo que ya no le servía. Cogió la comida de encima de la encimera donde Diana la había guardado y luego lo metió en un cajón. Le dijo a Diana que se fuera, que por cosas como estas se negaban a atender a clientes negros o incluso a emplearlos como personal. Nora dijo que era porque daban demasiados problemas y no tenían suficiente dinero para pagar sus comidas. Nora le dijo entonces que tenía que abandonar el local e ir a un lugar más adecuado para su raza. En ese momento, miles de pensamientos pasaron por su mente mientras Diana permanecía en shock. No podía creer que toda la falta de respeto que había estado recibiendo de Nora se debiera al color de su piel. Estaban dispuestos a echarla del restaurante y dejarla pasar hambre solo porque era negra. Por primera vez en mucho tiempo, Diana se sorprendió muchísimo. Mientras estaba allí de pie, entró el gerente del restaurante, y Diana sintió una sensación de euforia. Creía que el director sería más ético y haría las cosas bien. Sin embargo, estaba equivocada. Sin siquiera escuchar lo que había pasado, le dijo que saliera del local y no volviera nunca más. Dijo que si lo hacía, se verían obligados a llamar a la policía. En todos sus años como soldado, luchando por su país y manteniendo a los ciudadanos a salvo de amenazas externas, era la primera vez que sufría discriminación. A tan gran escala. Normalmente, la gente intentó disfrazarlo y mintió sobre sus intenciones, esperando pillarla desprevenida, y tuvo que vivir con eso toda su vida. Diana procedía de una larga estirpe de soldados. Su padre estaba en el ejército, pero se vio obligado a retirarse al caer enfermo terminal. Debido a la reputación de su padre, Diana tuvo un paso tranquilo por la escuela. No tenía que lidiar con matones ni cosas por el estilo. Las personas que la discriminaban por ser negra no se atrevían a hacerlo en su cara porque tenían miedo de su padre. Estaba muy orgullosa de él y creció idolatrándolo. Fue gracias a su padre que en el momento en que pudo, solicitó alistarse en el ejército. Cuando entró, se dio cuenta de que querer ser soldado y serlo de verdad eran dos cosas distintas. Fue mucho más difícil de lo que esperaba y necesitó todo lo que tenía para ofrecer. Pero siguió adelante. Quería enorgullecer el legado de su padre y trabajó duro para estar entre los mejores. Pronto se embarcó en misiones peligrosas. Muchas veces el tipo de operaciones a las que acudían era aterrador, pero nunca se echó atrás. Sabía que lo hacía por su país y por su pueblo, y eso la motivó a dar siempre lo mejor de sí misma. Por desgracia, su carrera como soldado se detuvo abruptamente. Después de resultar herida durante una misión, sus piernas estaban bastante estropeadas y terminó dejándola coja. Ya no podía estar en servicio activo, pero eso no significaba que el ejército hubiera acabado con ella. La contrataron como responsable de redes sociales. Era la encargada de gestionar todas sus plataformas de medios sociales, publicar contenido sobre el ejército e interactuar con la gente a través de la cuenta. Hizo fotos de soldados, hacía videos y todos los días las subió con pies de foto atractivos. Como ella, se tomaba muy en serio su trabajo y bajo su manejo, consiguió que las cuentas crecieran mucho más de lo que eran cuando ella se incorporó. También, el ejército le dio el control creativo para publicar lo que creyera que dejaba en buen lugar al ejército. No iban a interferir. Diana se tomó a pecho esta directiva. Al principio, grabó vídeos en los que respondía a preguntas planteadas por el público al ejército. Y lo mismo hizo durante las retransmisiones en directo. Con el tiempo, abrió su propio podcast y habló de todo lo que tenía que ver con el ejército allí. Su trabajo como responsable de las redes sociales no le exigía llevar uniforme. Solo se lo ponía si era absolutamente necesario. Por eso cuando fue al restaurante ese día, ella estaba en mufti, aunque venía del trabajo. Se preguntó cómo de diferente habría sido todo si hubieran sabido que era una soldado. Su discriminación la corroía por dentro, y se sintió profundamente herida, más de lo que le importaba admitir. Lo que Nora y el gerente le habían hecho no era solo un ataque contra ella como persona, sino también como soldado y como persona negra. Era el siglo XX,
y el mundo era un desastre. Se suponía que había evolucionado más allá de todo esto, por lo que resultaba frustrante que un grupo de personas siguiera creyendo que pertenecían a una raza superior. Decidió en ese momento que iba a cambiar esa narrativa para ellos. No dijo ni una palabra más, y simplemente se dio la vuelta y se alejó del mostrador y salió al sol. En su mente, prometió volver. Al día siguiente, cumplió su promesa. Durante la pausa para comer, volvió al restaurante, pero esta vez iba vestida con su uniforme completo de pies a cabeza. Al entrar de nuevo en el restaurante, otro silencio saludó su llegada, pero esta era muy diferente a la de ayer. Casi podía oír sus susurros ahogados mientras se preguntaban qué hacía un soldado en el restaurante. Diana se dirigió directamente al mostrador y se alegró de ver que Nora seguía siendo la que atendía el mostrador. Los ojos de Nora se abrieron de golpe al reconocer a Diana con su uniforme. Sin embargo, para sorpresa de Diana, el choque solo duró unos segundos, y pronto Nora volvió a serenarse y frunció el ceño al ver a Diana detenerse ante el mostrador. Diana intentó hacer un pedido, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Nora la cortó y le recordó que le habían advertido que se alejara y no volviera. Nora le recuerda que no atienden a negros y que no es bienvenida en el restaurante. Diana seguía intentando pedir comida, pero una vez más, Nora la interrumpió. Nora dijo que el hecho de que fuera soldado no cambiaba nada. Era negra y por tanto no era bienvenida en el restaurante. Otra vez, como ayer, salió el director y él también se sorprendió cuando se dio cuenta de que era una soldado, pero también fue inflexible. Le dijo que se fuera inmediatamente, o iba a llamar a sus superiores y denunciarla por acoso. Con una sonrisa, Diana finalmente hizo lo que se le pidió. Se dio la vuelta y salió del restaurante, las manos metidas en los bolsillos mientras salía rebotando. Había conseguido justo lo que buscaba, y sabía que era más que suficiente para hacer el trabajo. Ni Nora ni el director lo sabían, pero había grabado toda la conversación. Llevaba una pequeña cámara prendida en la solapa del uniforme, y entendió todo lo que el director y Nora le habían dicho. Cuando volvió a su despacho, no tardó en copiar el vídeo en su teléfono y subirlo a las redes sociales. Para el pie de foto, habló de cómo se faltaba al respeto a los negros a pesar del gran impacto que habían tenido en el país. Habló de cómo Nora y el director no se habían preocupado por ella como persona ni como soldado. Simplemente habían dicho cosas para herirla porque querían. Después de todo, fueron soldados como ella los que se jugaron la vida. Para proteger a gente como Nora, con un pie de foto tan conmovedor, el vídeo explotó casi de la noche a la mañana. Mientras la gente veía el vídeo, hubo indignación y rabia al preguntarse por qué dos personas serían tan mezquinas. Mientras miraban, compartieron el vídeo y se hizo aún más viral. Esto convirtió al restaurante en un tema candente, pero por todas las razones equivocadas. Fue entonces cuando otras personas empezaron a salir de la nada. Muchas personas de color tenían algo que decir sobre la discriminación en el restaurante. La gente publicó posts sobre cómo se les negó el servicio por ser negros, y algunos hablaban de cómo el personal cumplimentaba a propósito pedidos erróneos solo para frustrarles. Y cuando intentaron quejarse, fueron expulsados y amenazados con demandas. No todos los que se quejaron eran negros. Incluso algunos blancos hablaron de la injusticia. Muchos de ellos dijeron que dejaron de cenar en el restaurante en cuanto se dieron cuenta de la discriminación que allí se producía. Pasar la noche, el restaurante estaba arruinado, el precio de sus acciones se desplomó, y los inversores retiraban su dinero más rápido de lo que podían intentar recuperarlo. Empezaron a perder clientes desde el día siguiente, y en una semana, su clientela había caído en picado. Las cosas iban muy mal para el restaurante, y empezaron a preguntarse qué hacer. Consideraron demandar a Diana y al ejército, pero esa idea fue rechazada en cuanto se planteó, porque había pruebas de video que demostraban que Nora y el gerente lo hicieron. No ganarían en un juicio porque nadie estaría de su parte. Así que decidieron apelar a la compasión de la gente. Organizaron una rueda de prensa y presentaron una disculpa pública. Lo hizo el propio dueño del restaurante. Dijo que lamentaba la forma en que había actuado su personal. Iba en contra de la ética que regía el establecimiento y estaba trabajando con su equipo para asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Allí mismo, anunció el despido de Nora y del gerente. Debido a sus acciones, ya no formaban parte del restaurante. Sin embargo, ya era demasiado tarde.
El pueblo eran más sabios, y todos sabían que era solo un truco. Y aunque algunas personas aceptaron sus disculpas, el daño ya estaba hecho. Intentaron reconstruirlo, pero era demasiado difícil. El restaurante se volvió demasiado tóxico para que cualquier inversor se acercara, y como tal, carecían de financiación adecuada para volver a ponerse en pie. Las cosas no hicieron más que empeorar para ellos, y pronto se vieron obligados a cerrar y declararse en quiebra. El pueblo estaba contento con Diana y el ejército. Muchos de ellos la elogiaron por atreverse a denunciar la injusticia de la que les aterrorizaba hablar. Fue su valor lo que les motivó a hacer lo mismo, y su voz colectiva fue lo que propició el cambio. El restaurante había recibido por fin lo que se merecía, y los seguidores en todas las plataformas de medios sociales del ejército aumentaron exponencialmente. Cuando Diana pensó en esto, no pudo evitar sonreír. Como soldado, siempre sintió que no había cambiado muchas cosas, porque no fue soldado activo el tiempo suficiente. Había creído que lo único que tenía que hacer era salir y disparar al enemigo. Sin embargo, cuando consiguió el nuevo trabajo, se dio cuenta de que podía hacer cambios tan profundos como en el campo de batalla. En ese momento, estaba segura de que si su padre la viera, estaría orgulloso de ella. Entonces decidió continuar en esa línea. Con su presencia en Internet y el respaldo del ejército, seguirá persiguiendo a quienes sean innecesariamente injustos con sus conciudadanos. Perseguiría a quienes elaboraran perfiles de personas en función de su raza, gente que juzga a los demás por el color de su piel sin siquiera llegar a saber nada de ellos. Con la ayuda de sus fans y seguidores, iría tras todos ellos hasta que hubiera el menor número posible de víctimas de la injusticia. ¡Qué historia tan inspiradora! ¿Qué piensas de lo que hizo Diana? Háganoslo saber en los comentarios. No dejes de darle al botón de me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.